Bien, seguimos con hora clave. Ya estamos en nuestros estudios con el ex procurador anticorrupción, el doctor César Azabache, para analizar el tema de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y también esta prórroga pues, de la vigencia por 30 días del decreto de urgencia 003. Doctor Azabache, buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros. Encantado. En el tema primero de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Parlamento, lo escuchábamos al congresista Juan Cheput, el Parlamento entonces está pidiendo una aclaración de este fallo, cuáles fueron los fundamentos que llevaron a tomar esta determinación, pues de que se archive esta acusación contra los magistrados del Tribunal Constitucional por el caso del Frontón. Sí, yo encuentro la decisión del Congreso saludable. Por una razón, creo que está claro para todos que los asuntos en los que la Corte Interamericana interviene se convierten automáticamente en polémicos, en extremadamente polémicos. Y hasta esta mañana las opciones puestas sobre la mesa iban a los extremos de acatar y punto, o comenzar a reorganizar ese movimiento por apartarse de la Corte. La Corte es un tribunal, nos guste o no nos guste, de modo que apartarse del sistema es una pésima idea y un muy mal mensaje para la comunidad internacional, en un momento en el que, si cambiamos un poco los ejes, el Perú está intentando, por ejemplo, ser elegible para la OCDE. Entonces, en general, abandonar tribunales internacionales no es una buena idea. El propio Francisco Tudela hace algunas semanas, en una entrevista con Jaime de Altaos, lo dijo claramente. Salir de la Corte así por así no es una opción. Hacer la consulta, en cambio, nos da una ventana de tiempo que espero puede permitirnos empezar a equilibrar un caso tan plagado de malos entendidos y de impases como este del recuento de votos sobre el caso del Frontón. Esto, además de tener con esta opción un buen puente de tregua, creo que nos debe permitir y nos debe obligar a revisar todos los hechos y todas nuestras reacciones. ¿Y qué pasó ahí puntualmente, doctor? ¿Se quiso manipular una decisión inicial, digamos, para que esto sea considerado delito de lesa humanidad y por lo tanto no archive? A ver, ¿cuál es el fondo del asunto? Porque hay mucha controversia, como usted dice. Y es muy confuso, ¿no? Este es un caso en el que nada está bien. Vamos a hacer una lista muy corta para tratar de entendernos en el modo en que se acumulan los impases en esta historia. Junio del 2013, sentencia del Tribunal Constitucional sobre el caso del Frontón, luego de varios fallos, de varias audiencias en las que se había eludido tomar una decisión de fondo, el Constitucional toma una decisión de transacción. Dice dos cosas el Tribunal. Yo declaro que esto no es un crimen de lesa humanidad, y párrafo 2, sin embargo declaro que las investigaciones internas deben seguir hasta sus últimas consecuencias. Dos frases que en el modo en que normalmente se entienden estas cosas no parecen compatibles. Hay una ventana técnica, un formalismo, porque ambas cosas pueden funcionar juntas. Para lograr ese fallo se acumulan 4 votos. 2 votos de los autores, los señores Mesías y Álvarez, y 2 votos de 2 personas que en realidad opinaban distinto. Vergara Gotelli, que una parte dice muchas cosas en su voto escrito, pero una de ellas dice que el tribunal no debería pronunciarse sobre esto, dice otras más también. Y el señor Calle, que dice claramente que desde su punto de vista el procedimiento penal, que ahora está en juicio, no debía continuar. Sin embargo, estos 2 magistrados, presentando sus votos escritos, adhieren a la posición de Mesías y de Álvarez y forman una resolución con 4 votos que tiene al costado votos escritos contradictorios. Eso ya era extraño. Un tribunal tiene que ser claro. Por supuesto. No puede generar confusiones. Y de ahí sigue la cadena de enredos, ¿no? En abril de 2016, el actual tribunal decide recontar los votos y excluye el de Vergara Gotelli. A mí en lo personal, eso no me parece una solución clara ni diáfana. Tampoco me parece un prevaricato, y el Congreso reacciona ante esa decisión armando un caso de prevaricato. El prevaricato sirve para otras cosas. Y luego la Corte, en una actitud que en realidad, desde mi punto de vista, no corresponde a lo que normalmente hace la Corte, se entromete en el caso para ordenarle a un Congreso de la República que corte un procedimiento que no ha terminado. Desde mi punto de vista, todo está mal. Y cuando las cosas pasan de esta manera, pues entonces hay que poner un freno al proceso, a todo este complejo proceso, volverlo a revisar todo y volverlo a organizar sobre otras bases. Pero ¿cuál es la salida puntual a lo que ya tenemos en este momento ya? Bueno, hay una parte que está hecha y que creo que se es aclare, apropiada. va a haber la aclaración, pero
si esa aclaración igual sigue siendo en contra de, digamos, del interés de los parlamentarios, ¿cuál es ¿no mi se voto? aplica? Mi voto es que ¿O sí se mientras aplica? se discute la aclaración, que no es un desacato, ¿de acuerdo? Y en realidad yo sí encuentro base para esa aclaración. Creo que la Corte tiene que explicar bajo qué regla de la Convención le puede ordenar a un Estado, que comprende al gobierno, que le ordene al Congreso, que tome una decisión. Eso es duro desde el punto de vista del propio principio democrático. Mientras se discute la aclaración, el Congreso, el Tribunal Constitucional y todos los sectores interesados con este caso, que es emblemático y tan duro, tienen la oportunidad de resolver esto en tiempo suficiente para llegar a la audiencia de abril, cuando la Corte ha pedido informes, y llegar con una solución integrada, que suponga, por ejemplo, desde mi punto de vista sería lo ideal, que el Congreso renuncie por su propia voluntad a un proceso por prevaricato que no me parece necesario, que el Constitucional reconozca que en este procedimiento hay fallos que deben ser corregidos. Correcto. Y que las reglas cambien para hacer todo eso posible. De manera que lleguemos a la Corte con una solución propia, nuestra, deliberada internamente, sin desacatos, pero haciendo que todas estas reacciones, todas las encuentro desproporcionadas, se conviertan en innecesarias. Eso es lo ideal. Espero que así ocurra, es mi voto. Pero si no ocurre, ¿qué Espero que ocurre? ocurra. Se tiene que acatar. Bueno, lo que ocurre es que hay que definir qué es Jorge acatar. del Castillo dice que si no se acata, no pasa mucho, no pasa nada. Bueno, lo que ocurre es que en realidad cuando uno habla de procesos internacionales, que no son tan simples como los internos, la respuesta a la pregunta qué es ganar, qué es perder, qué es cumplir, qué es acatar, es muy compleja, ¿no? Desde mi punto de vista, se comienza acatando el fallo cuando se le pide a la Corte una aclaración. Desde mi punto de vista, se acata el espíritu de una decisión sobre la Convención de Derechos Humanos cuando los organismos internos, los del Estado, toman responsablemente el impasse y empiezan a componerlo con sus propias reglas. Acatar es respetar el espíritu de la Convención, y la Convención lo que dispone es que todos nos comprometamos responsablemente a resolver asuntos institucionales que de una u otra manera afectan los derechos humanos o afectan a los órganos de protección a los derechos humanos. Si alcanzamos una solución equilibrada, vamos a estar cumpliendo el espíritu del sistema y al mismo tiempo vamos a estar haciendo innecesario entrar en una controversia como la que provoca un extraño fallo directo. Digo extraño porque no es así como normalmente la Corte Interamericana ha venido resolviendo cosas así de graves en los últimos años. Pero el problema también, doctor, es que dentro del mismo Parlamento, que es un actor principal en este caso, no se ponen de acuerdo. Bueno, hay voces distintas. En los casos hay algunos complejos, dicen que sí se tiene que acatar, otros dicen que no, otros dicen que nos salgamos de la Corte. Ahora se le ha bajado un poco el tono, pero... En los casos complejos siempre hay discrepancia. La propia Corte tiene 2 votos que están en desacuerdo con lo que la mayoría acaba de hacer. Claro. Los equilibrios siempre están en los puntos intermedios, ¿no? El día de hoy, yo saludo esto, el Congreso ha dado muestra de su posibilidad en medio del caos en el que estamos viviendo en ese instante, de encontrar también puntos intermedios frente a la opción de salir del sistema y patear la mesa, y la opción de acatar y punto. Bueno, pues hay una maniobra inteligente, una salida inteligente. Pidamos una consulta, discutamos esto con la propia Corte, y mientras esa discusión madura, esa es la parte que creo que falta hacer y que tendría que anunciarse, pues sentémonos en una mesa, todos aquellos que están involucrados institucionalmente con este impasse, y discutamos una salida equilibrada, de manera que podamos mostrar a la comunidad internacional incluso que sí somos capaces de estabilizar nuestras propias controversias.